Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Nos acompaña en el estudio David Gustavo Rodríguez Rosario, es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, para platicar de diversos temas. Antes que nada, te agradecemos que hagas el espacio en tu agenda, David, para poder platicar con Fórmula Noticias y nos digas cómo va el fomento a el aterrizaje de inversiones, sobre todo también en materia energética, en turismo, etcétera. Acabas de dar unas declaraciones recientemente que tienen que ver con el combate al desempleo. Está pendiente una visita que prometió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que no se ha logrado cumplir, la de Ildefonso Guajardo, para reactivar en algún sentido el empleo. Bienvenido y coméntanos cómo está todo tu sector. Buenos días. Buenos días, Ileana. Muchas gracias por recibirnos, Gabriel, a la gente que nos escucha. Pues precisamente por eso es que especialmente yo les agradezco este espacio, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en muchos órdenes y en materia económica especialmente. Hay mucha gente buscando empleo. Estuve, por ejemplo, esta semana en una de las jornadas de la 4ª Semana Nacional de Empleo con el Servicio Estatal de Empleo aquí en el municipio de Centro, para presentar vacantes de 55 empresas, en ese caso 712 vacantes, para mucha gente que asistió, más de 400 en el último registro que me dieron, de gente que está buscando una opción. El problema lo conocemos bien, especialmente a partir de la baja en el sector energético. Pues tenemos un reto en despidos, en la posibilidad de crear empresa, de mantener empresa, y estamos con medidas específicas buscando compensar la caída en el sector energético. Desafortunadamente esta semana se actualizan las cifras sobre empleo formal y conocimos que tanto Campeche como Tabasco, las dos entidades que tienen mayor actividad petrolera, bajaron otra vez en empleo formal. En el caso de Campeche, más de 7,000 empleos que se perdieron. En el caso de Tabasco, aproximadamente 1,600. Y seguimos trabajando. Hay buenas noticias, por ejemplo, en agroindustria, turismo, donde estamos poniendo un esfuerzo especial para compensar la caída que hemos visto en el sector energético. En estos días anunciamos el inicio de un proyecto que llamamos Tabasco Industrial, que estamos emprendiendo con el sector empresarial, particularmente con el Consejo Coordinador y con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las buenas noticias se dan a partir de que en abril y mayo, ya en los próximos días, van a iniciar operaciones algunos proyectos de industrialización del campo, un tema pendiente en Tabasco, que nos alientan porque se trata sobre todo de esfuerzo del sector privado, de los propios empresarios locales, en algunos casos asociados con empresarios de otras partes del país, incluso del extranjero, que acompañados de los gobiernos, y aquí quiero hacer una pausa para insistir en que siempre lo digo en plural, porque los gobiernos municipales, el gobierno federal y el gobierno estatal estamos trabajando realmente como un equipo en el sector de la mano de esos empresarios para lograr estos proyectos. Un ejemplo muy bueno, en la Chontalpa Chica, en Cunduacán, en Cucuyulapa, está próximo a abrirse una planta de industrialización de plátano que va por un lado a mantener empleo en el sector primario y por otro lado va a generar empleo adicional, empleos nuevos en la parte de industria. Entonces lo que buscamos con estos esfuerzos, así como se está haciendo en otros sectores, actividades de agroindustria y turismo, es mantener la planta laboral, el número de gente que tiene la posibilidad de un empleo, en lo que esperamos repunta el sector energético. Ahí a mediano plazo hay buenas noticias. Hace unos días, en el marco de PECOM, nos visitó David Madero, el director general de Senagas. Tuve la oportunidad de conversar con él, hay una muy buena relación en lo profesional, institucional, también en lo personal, y me decía, mira David, Tabasco es un lugar donde debe haber buen ánimo porque las expectativas a mediano y largo plazo son alentadoras, especialmente en proyectos de gas natural, pues ya destaca nuestra entidad. Hay proyectos de infraestructura, por ejemplo, el ducto conocido como Mayacán, que conecta hacia la península de Yucatán y el centro del país, que está generando empleo igualmente y que a partir de ese proyecto se van a generar otros. Otro ejemplo en tema de gas,
es la red de distribución. Y esto es importante explicarlo a la gente porque yo entiendo que a veces hay desesperación, la gente dice, bueno, pero ¿cuándo se van a ver esos efectos o cómo me beneficia a mí? Proyectos de infraestructura como es el de la red de distribución de gas natural va a significar ya en un plazo próximo de este año también generación de empleo y en un plazo un poco mayor va a llevarle el beneficio de gas a un costo menor a las casas, a la gente. Entonces, en combinación, los proyectos del sector energético, donde estamos dando continuidad, y nuevos proyectos que van a iniciar de agroindustria y turismo, nos permiten mantenernos optimistas de que a partir de este año, especialmente en el trimestre que viene, el segundo del año, va a empezar a repuntar la actividad económica. David, ¿qué estrategias están planteando, promoviendo para estimular la inversión en Tabasco? Porque si bien dices, bueno, en lo que esperamos a que se recupere el mercado petrolero, más bien esto nos debe de servir de un aprendizaje que tenemos que dejar de depender de esta economía. Entonces, hay otros estados que dan estímulos fiscales, hacen estrategias, tú vienes, inviertes, contrátame aquí a los tabasqueños, no sé, en ese sentido, estrategias concretas desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Las estamos implementando, nada más quiero aclarar que la estrategia precisamente consiste en encontrar un mejor balance entre sectores y actividades. Por ejemplo, en el sector energético hablaba yo de continuidad. Hay proyectos importantes como un proyecto de cogeneración de electricidad y vapor que ha significado una inversión de más de 3,000 millones de dólares y que hay que mantener. Lo mismo otros proyectos como Puerto Frontera, donde vemos buen ánimo de inversión, donde ya hay empresarios que están participando y al mismo tiempo, decía yo, impulsar agroindustria, turismo con proyectos específicos que están por entrar en operaciones. Ahora, en cuanto a los incentivos o instrumentos que en general tenemos para animar la inversión, pues los estamos usando todos. De hecho, gracias a eso hay buenas noticias. Por ejemplo, en el sector forestal se ha dado a conocer que uno de los proyectos, el proyecto comercial forestal más importante del país en la cuenca del Golfo de México, la cuenca forestal del Golfo de México, se halla aquí en Tabasco con una inversión importante de más de 200 millones de dólares y a ese proyecto específicamente le hemos dado un incentivo, un incentivo en infraestructura, por ejemplo, en condiciones para la seguridad, para que puedan operar como ellos lo tienen previsto. Les hemos dado incluso un incentivo no reembolsable a partir de el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco, el FIDET, todo ello de la mano con el sector empresarial local. Ese proyecto, que también va a entrar en operaciones en este primer semestre de 2016, significará nuevamente mantener empleo en el sector primario, en este caso forestal en particular, en esa actividad, y generar empleo industrial. Es una planta que ya está en pruebas, ya está en la fase de precomercial y arrancará pronto. En cuanto a incentivos, extiendo el comentario para decirles que estamos apoyando con incentivos directos a las cadenas del pescado. Hay un proyecto importante de una empacadora que también se va a inaugurar, esperamos en el mes de mayo, en el municipio de Centro. Se está apoyando la cadena de valor de Lule con una planta beneficiadora en Huimanguillo y del que ya mencioné forestal, otro proyecto forestal en el sureste del estado, en la subregión de Los Ríos, de tabasqueños, que no solo están avanzando en el aprovechamiento forestal, sino que están entrando al tema de energías renovables. En ese caso en particular, se trata de aprovechar el desecho maderable, las astillas y otros desechos, para generar un comprimido que va a sustituir al diésel como combustible en la industria azucarera, en los ingenios, lo cual logra varios beneficios. Por un lado, un nuevo proyecto que genera empleo, pero también al sustituir al diésel bajamos contaminación, hacemos la industria azucarera más eficiente. Entonces, estamos usando el herramental completo de incentivos, subsidios, créditos a bajo costo. En turismo hay otro ejemplo importante, a un buen número de restaurantes de nuestro corredor gastronómico de Paraíso les hemos dado una combinación de crédito con tasa cero, es decir, no se cobra interés, y una parte menor de subsidio para que fortalezcan la infraestructura, para que se vean mejor, para que tengan mejor servicio y entonces podamos traer, como le estamos haciendo con operadores europeos, por ejemplo, turistas de ese continente, europeos, italianos, alemanes, franceses, y
ahora asiáticos, han venido grupos de japoneses, estamos trabajando con China para traerlos acá a Tabasco, y todo eso se da precisamente gracias a, entre otras cosas, ese conjunto de incentivos, de instrumentos que tiene la Secretaría y que usamos para impulsar los proyectos. ¿A qué proyectos se les ha dado continuidad? Ahora que mencionas, por ejemplo, el acercamiento con China, el acercamiento con Japón, con lo que conlleva el Acuerdo Transpacífico, ¿a qué proyectos se les ha dado seguimiento? ¿Cuáles han caído? Porque eso que tú hoy estás diciendo, ya lo había oído hace muchos años, no sé en qué administración, pero ya había oído que se habían tenido acercamientos hasta con Alemania, hombre, con China. ¿Cuáles de esos proyectos continúan vigentes, David Gustavo? Tiene razón, mira, algo que nosotros analizamos muy bien es cada vez que vamos a avanzar o a iniciar agenda internacional con un país, lo hemos hecho, ustedes han visto, con los países de la Unión Europea, con países de Asia como China, Corea, Singapur, Japón, en varios temas, nos fijamos metas precisas. Y voy a citar un ejemplo, ustedes conocieron que con el apoyo de distintas organizaciones, es decir, sin que costara al gobierno, hicimos una misión comercial con empresarios a Singapur y a China. ¿Cuál es el resultado concreto de esa misión? Hay al menos dos. Una, fuimos con un mexicano que está manufacturando, le están fabricando embarcaciones allá en China y que son embarcaciones que operan aquí en el Golfo de México. Después de esa misión comercial, regresamos a México y seguimos trabajando, y gracias a todo ello se pudo concretar que esa empresa fuera la primera en firmar un contrato para el Puerto Frontera, y es una empresa que al día de hoy ya está operando ahí en la zona. Si ustedes van hoy a Frontera, yo pude hacerlo el fin de semana pasado, el domingo, he estado recorriendo varios de los municipios para ver precisamente cómo está la situación. Me tocó Frontera el domingo, estuve allá y pude ver que hay embarcaciones que antes no estaban en el puerto y que llegan hoy ahí como resultado del entorno, necesitan un lugar para parar, para tener mantenimiento, y también como resultado de esa gestión. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, en el caso del turismo relacionado con cacao y chocolate. Hemos tenido continuidad ahí, decías, Gabriel, tiene razón, se habla de que va, por ejemplo, una delegación de tabasqueños al Salón del Chocolate en París, ¿no? ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, me da mucho gusto decirles que el resultado es que tenemos gente en mayor número visitando al estado, tenemos mejores relaciones comerciales, ya les daremos los detalles próximamente. Una muy buena noticia, vamos a tener algunos de los expertos más sólidos, más importantes del mundo en el tema de cacao y chocolate, en proyectos que tenemos con los propios empresarios tabasqueños, los que operan las haciendas de cacao y chocolate. Todo eso es resultado de estas misiones. Y quiero darles un dato muy preciso, omitiendo la marca, les puedo decir que gracias a ese esfuerzo y a nuevos productos turísticos que hemos lanzado, como el del circuito agua y chocolate con rutas náuticas, ya se reservó, se confirmó por medio de un operador europeo para 2017 una reservación de aproximadamente 1,200 cuartos en la costa del estado. Ese es un resultado concreto, estamos trabajando para mantener, aumentar la ocupación y, como les digo, el resultado de, uno, el acuerdo, que no sea esto una agenda de gobierno, muy importante, que sea la agenda del sector económico de Tabasco. Exacto. Y segundo, que tenga metas concretas que podamos verificar. Nos planteamos hacer esto para tal mes, ¿lo logramos o no? Si no lo logramos, ¿qué pasó? Revisarlo, tal vez redoblar el esfuerzo, nos faltó hacer algo, probablemente, o cambiar. A veces por cambios en el entorno hay que replantear la agenda y también hay que decirlo, estar revisando las prioridades para mantener la mira donde se debe y donde se genera empleo. David, yo te juro que te escucho, me emociona, veo el nivel que estás manejando con otros países, estas negociaciones. Híjole, pero de repente volteamos a ver la realidad de Tabasco y hay un cáncer y hay un talón de Aquiles en todo esto que tú tienes. La verdad es que qué difícil para ti como el encargado de buscar el desarrollo económico del Estado. Dijiste la palabra municipios. Cada presidente municipal en su coto de poder decide qué licencias va a cobrar,
cuánto le va a aumentar de un año al otro. Realmente se llega a niveles casi de extorsión a los empresarios que se están estableciendo en los diferentes municipios. Tú desde acá, desde la visión estatal, ¿qué se puede hacer con estas autonomías de estos presidentes municipales para ir metiendo cierto orden y que no se refleje en la falta de inversión? Decías, el desempleo está creciendo. Bueno, entre más gente invierta, pues la gente de los municipios va a tener su trabajo. Pero si tenemos estos cotos de poder abusando del sector empresarial, híjole, queda desprotegido el empresario. Entonces, ahí ¿qué estrategias se tendrían que definir para trabajar en conjunto con los municipios y meterlos en esta dinámica que estás manejando? Algo que yo destaco, Ileana, del tabasqueño, y lo podemos ver en muchas expresiones, es que somos francos, hablamos abiertamente. Esto se ve en los medios de comunicación como esto, desafortunadamente no en todos, pero sí en varios, destaco el de ustedes. Hablamos de estas cosas abiertamente y ese es el punto de partida. Ay, sí. Cuando nos sentamos con los presidentes municipales, lo cual hicimos desde el primer mes de este gobierno estatal, es decir, con los presidentes anteriores, les planteamos abiertamente opciones y retos. Nosotros sabemos que la situación en el gobierno municipal, esto aplica para los 17 del estado, es difícil, especialmente las finanzas públicas. Y efectivamente, por esa razón, a veces los presidentes dicen, bueno, es que yo tengo que ir a cobrarle al empresario, o le voy a aumentar lo que le cobro de este derecho, o hasta piensan en poner un nuevo impuesto, porque ellos tienen sus propios problemas. Algunos, es de todos conocido, le deben a la Comisión Federal de Electricidad, tienen problemas con laudos, tienen otro tipo de problemas que todas las quincenas tienen que enfrentar. Entonces, lo primero es hablar abiertamente, reconocer esa realidad y entonces plantear una agenda conjunta que tenga una buena dosis de realidad, porque yo sé que si voy y les digo hay que darle puros incentivos a los empresarios, no hay que cobrar nada, pues no lo van a hacer porque su situación financiera no lo permite. Frente a eso, el trabajo ordenado partiendo de la voluntad es muy importante y debo decir que en varios municipios hemos podido avanzar en temas como agilización de trámites, simplificación de trámites, incluso en algunos casos bajar el costo por servicios públicos a partir de la agenda que hemos acordado. Y el gradualismo importa. Yo siempre les digo, si queremos llegar o queremos pasar de 0 a 1, pues podemos ir paso a paso. Lo importante es que vayamos en la dirección correcta y que nos sensibilicemos todos con la situación de los empresarios, de los gobiernos, los retos que enfrentamos en conjunto y entonces poder encontrar esas soluciones. Hay municipios en los que hemos avanzado bien, hay otros municipios en los que nos falta, los que tenemos que redoblar el esfuerzo. Y fíjense, la pregunta viene en un buen día porque hoy vamos a tener una reunión de sector, hoy vamos a estar en unos minutos más con todos los directores de Fomento Económico y Turismo de los municipios para revisar la agenda, para avanzar, y ese mecanismo de coordinación nos ayuda mucho. Mantenemos también un diálogo estrecho con los presidentes municipales, con frecuencia ellos nos visitan, también nosotros estamos saliendo, vamos a los municipios, hablamos con ellos, y de ese diálogo franco llevado a una agenda es que vamos a avanzar, no hay otra, Ileana. Y en ese diálogo, ¿tú crees que en algún momento se pudiera llegar a ciertos acuerdos, no sé, de tabuladores, de orden, ir metiendo orden, porque de un año a otro pueden incrementar licencias o permisos hasta en 300% o 100%, y comparados con municipios, por ejemplo, de Quintana Roo, no hay proporción en los servicios que se dan en estos municipios y los servicios que se están dando en los municipios. ¿Crees que se pudiera llegar a este estándar en los diferentes municipios para fomentar esta inversión en el Estado? Porque sí entiendo, no tienen para pagar la luz, pero menos la van a tener si siguen cerrando las empresas, ¿no? Entonces, estamos como en un círculo vicioso. Entonces, ¿crees que se pudiera, respetando la autonomía, porque me queda claro que esto es de los municipios, no es del gobierno del Estado, pero ¿tú crees que se podría estandarizar, llegar a estos acuerdos o, híjole? Estoy convencido de que sí, porque algo hemos avanzado. Ese tramo que hemos avanzado, y cito como ejemplos, aquí en el municipio de Centro, ya hubo una reducción importante en el número de días que toma, por ejemplo, para
que el municipio otorgue un permiso de construcción, lo mismo con licencias de funcionamiento y se sigue simplificando. Nos falta. Tiene razón en esto, Ileana, precisamente por eso Tabasco estaba al inicio de este gobierno, lo dijimos así públicamente, entre los lugares 25 al 32 en los indicadores de competitividad, y el argumento que tú dijiste, ese es al que estamos apelando. Si yo le cobro 10 a 2 personas, pues tal vez no voy a recaudar mucho, yo prefiero cobrarle menos, cobrarle 5, pero tal vez a 100 personas, y con eso atraigo más inversión, tengo más dinamismo, y como gobierno recauda más. Ahora vuelvo al tema del gradualismo. Estas son cosas que hay que hacer poco a poco, conforme lo permita el propio sector empresarial, el propio gobierno municipal, y por esa razón es que los mecanismos de diálogo son muy importantes. Que nos sentemos y digamos que el empresario, por ejemplo, los representantes institucionales, los presidentes de cámaras que digan, oye, me estás cobrando mucho, me está afectando, la actividad está bajando. El gobierno municipal se sensibilice y junto con ellos nosotros encontremos una solución. Hay que recordar aquí que afortunadamente Tabasco fue el primer estado en firmar con el Banco Mundial un convenio para la nueva agenda en estos temas en el país. Entonces tenemos ahí a una organización muy sólida que tiene mucho conocimiento, no solo de México, sino de otras partes del mundo, sobre cómo hacer esto. Y estamos revisando temas importantes y estamos avanzando. Ahora, con los nuevos gobiernos municipales, nuevamente yo veo una muy buena oportunidad. Con todos los que he hablado, que han sido la mayoría, veo, en primer lugar, ese diálogo abierto. No es que nos sentamos y uno dice una cosa y otra cosa, pero en realidad no hablamos de lo que estamos previendo o pensando. Hay un diálogo franco. A partir de ahí, la voluntad. Y tenemos una agenda que a todos nos interesa. Por ejemplo, llega un presidente y me dice, oye, secretario, fíjate que yo quiero mejorar tal mercado público y quiero hacer este proyecto turístico y quiero hacer tal foro para mi pymes o darle apoyos a mis microempresarios de esta manera. Y nosotros le decimos, muy bien, pero eso tiene que estar acompañado de otras medidas que nos van a beneficiar a todos, como reducir tiempos de trámites, tal vez bajar, replantear costos de algunos servicios, y ahí vamos avanzando en la agenda conjunta. Es resultado de ese diálogo y por eso es tan importante continuar. Tabasco sin petróleo. Y fuera del aire, lo malo es que luego platicamos fuera del aire mucho más a gusto. Le sacaste ya todo el... Platícanos, Tabasco sin futuro, nos dices que tienes buenas noticias. No, Tabasco con futuro. Con futuro, Tabasco sin petróleo. Sin petróleo. Tabasco, yo diría Tabasco con petróleo y con futuro más allá del petróleo, vamos a decirlo así. Ok, va. Yo sí veo, miren, Tabasco con futuro más allá del petróleo. Más allá del petróleo, pero incluyendo el petróleo. Yo escucho, para decirlo francamente, gente que dice, bueno, es que Tabasco no es turístico. Es cierto que nos faltan cosas, falta infraestructura, ha faltado capacitación, señalización y no sigo. Faltan cosas. El potencial es muchísimo y desde luego que yo sí veo a Tabasco no solo con la posibilidad de consolidarse como destino turístico, no nada más la industria de reuniones, hablo del que viene a hacer un recorrido, se sube una lancha en la ruta náutica 1 que se va del Espino en el norte del municipio de Centro, que de ahí se va a Mecoacán en Paraíso, que puede hacer pesca deportiva. Hablo del que se va a la ruta de avistamiento de aves, le bautizaron los que están en aves Tabasco como Jonuta Road, entonces que se va para allá a la región de los ríos, la subregión de los ríos, con el propósito de encontrar a la aguililla canela en su hábitat natural. Ajá. Hablo de ese tipo de turismo y desde luego que Tabasco no solo tiene la posibilidad de consolidarse como destino, sino que además puede ser, lo digo así con todas sus letras, potencia turística en esos segmentos. Si vemos nada más el tema de biodiversidad, se ha hablado mucho. En temas de aves tenemos una gran biodiversidad, aún mayor que otras partes del país y que otras partes del mundo que son destino de avistamiento de aves, pero nunca íbamos a avanzar en ese tema si no teníamos ni una guía. Ahorita ya tenemos una guía que habla de 6 rutas para recorrer en avistamiento de aves y ya hay empresarios tabasqueños que están entrando a operar esas rutas turísticas. Entonces yo veo en el futuro
ya se ve desde ahorita, pero lo veo todavía más en unos años, al Tabasco turístico, al Tabasco potencia turística en esos temas como turismo náutico, temas como turismo de aves, turismo en bicicleta que estamos haciendo. Vino un empresario de Londres, ustedes lo escucharon, que asociado con empresarios tabasqueños, incluyendo a nuestro amigo presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, Juan Carlos Calderón, están ya caracterizando, desarrollando las rutas de turismo en bicicleta. Y me decía este empresario de Londres que se dedica a eso profesionalmente y que opera rutas, por ejemplo, en los Alpes, en la parte norte de Italia, en Suiza, en otras partes del mundo. Me decía, mira, yo veo a Tabasco con todo el potencial para consolidarse como el destino de turismo en bicicleta de México. Y lo dice un especialista, siendo mexicano, por cierto. Entonces, tenemos esa posibilidad en turismo. En agroindustria no se diga, ya hemos visto en otros momentos de la historia del Estado cómo ha funcionado, cómo se cayó también, y ahorita tenemos muy buenas noticias. Ahí debo decir, tú apuntabas, Gabriel, no todo cae en la cancha de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y tienes razón, transversal, ¿no? Por eso es muy importante la coordinación, porque es un tema transversal. Trabajamos muy de cerca con Sedafop, que encabeza Pedro Jiménez, con Zagarpa, que es también en la parte federal encargado del campo, con ahí nuestro amigo Carlos Hernández, el delegado, desde luego también con Leopoldo Díaz, delegado de Economía. Entonces, todos como un equipo trabajamos en proyectos. Quiero darles un ejemplo que es un buen ejemplo en un caso difícil. Ya hemos escuchado esto, que el cacao se había caído, que la moniliasis por malas prácticas de poda de los arbustos del cacao, que por distintas razones, hasta políticas, se había caído el sector cacautero. Bueno, nos pusimos a trabajar juntos a través de un proyecto del Instituto Nacional del Emprendedor. Se está apoyando, por ejemplo, a esta comunidad que se dedica a producir cacao en Villa Aldama, y en esa parte de la Chontalpa, en Cunduacán, en Comalcalco, en Cárdenas, a través de varios instrumentos de varias dependencias, estamos recuperando la plantación de cacao. Ahora, eso es un tema del sector primario, pero la lógica es de lo que se conoce como cadenas de valor. Decía Vicente Gutiérrez Casep el año pasado en la inauguración del Festival de Chocolate, sin cacao no hay chocolate, pero probablemente también sin chocolate no hay cacao, porque la producción de chocolate es la que está jalando al sector cacautero, porque logra mejor precio por kilo y entonces es más rentable dedicarse al campo. ¿A qué hay que apuntarle, David Gustavo? ¿Cuál es el punto certero del futuro en Tabasco para empezar con toda esta dinámica de todo lo que has mencionado? ¿Cuál es el primero de todos ellos? El gran punto a dirigirse. Por ejemplo, en agroindustria, muy claro, en el proyecto que les decía, Tabasco Industrial, hemos definido 9 cadenas de valor, que son las de la miel, la de la carne de bovino, tenemos también plátano, pesca, cacao, tenemos igualmente forestal, estamos también impulsando la pesca, creo que ya lo dije, la de turismo con los 4 temas que les mencioné, gastronómico, náutico, ciclismo y aves. Entonces, la mira está puesta en esas cadenas de valor y en 14 proyectos específicos que vamos a detonar, que estamos detonando ya en muchos casos con empresarios privados, empresarios tabasqueños, en algunos casos decía yo asociados con gente de otras partes, y al lograr esos 14 proyectos en 9 cadenas, muy importante, no es nada más una planta, sino toda la gente que está en la parte de producción primaria, en la comercialización, vamos a generar empleo, a revitalizar la agroindustria del turismo, y entonces podemos decir que hay un Tabasco promisorio más allá del petróleo. Y en energías, por ejemplo, utilizar el agua, el sol, en todo ese sentido, ¿has notado que hay inversionistas trabajando en esto aquí en Tabasco? ¿O todavía? Gracias por la pregunta, porque puedo decirles con entusiasmo. También antes decíamos, bueno, es que Tabasco tiene mucho potencial en energía, y porque hay agua, y porque hay sol, pero si nosotros vamos y le decimos eso a un inversionista, tal vez lo convencemos después de una primera conversación, un encuentro, y me dice, bueno, muéstrame números. No teníamos. Ya hicimos un estudio de PricewaterhouseCoopers, ustedes saben, una de las empresas de consultoría más importantes en el tema globalmente, con muy buena calidad, que ya nos dice, tan solo en los próximos 5 años,
tenemos un potencial de hasta 1980 megawatts en forma competitiva, en energías renovables. Para ponerlo en dimensión, estimamos que el consumo del gobierno, en la parte principal del gobierno, está entre 20 y 25 megawatts. Bueno, el potencial es de 1980 megawatts en energías renovables, de los cuales más de la mitad, 1000, son por la fuerza hidráulica, pero también tenemos biomasa en todo el estado, tenemos solar en la costa, sobre todo, y en otras partes como el suroeste del estado, tenemos igualmente potencial en eólica, también en la costa y en la parte suroeste, hacia Huimanguillo por la elevación. Entonces ya tenemos información puntual, de manera que si un empresario me dice, oye, me interesa, yo ya le puedo decir, aquí está el estudio, te puedes ir por esta vía, y además es un proyecto competitivo. Esto quiere decir que si tú le pones tu dinero ahí, vas a poder generar electricidad más barata que lo que hay ahorita disponible. ¿Y quién no quiere pagar electricidad más barata? Hay mercado para eso. Por ejemplo, hace unos días ustedes escucharon, los tabasqueños conocieron que estuvimos en la ciudad de Monterrey por una invitación que le hiciera el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, al gobernador de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez, y le acompañamos para reunirnos con un grupo de empresarios de allá. Ahí les hablamos de oportunidades en el sector energético, en renovables, en turismo, en agroindustria y otros, y ya hay una agenda específica con ellos de trabajo para concretar proyectos, concretar inversión, y lo que buscamos es el escenario ideal, que haya asociación entre esos empresarios y empresarios nuestros. Así estamos caminando en otros proyectos como turismo. Muy bien, pues muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado esta mañana. Lamentablemente estamos ya terminando, pero yo creo que vale la pena que más adelante puedas acompañarnos. Te hacemos la invitación a una mesa redonda para platicar de todos estos proyectos, incluso con Sedafop, tú mencionaste, incluso con Zagarpa y con la delegación de la Secretaría de Economía, para poder definir qué está haciendo cada uno de ustedes en este Tabasco rumbo al futuro. Muchísimas gracias por haber venido a Fórmula Noticias Tabasco.